Hola, en este vídeo vamos a proceder a la creación de una aplicación Android usando el entorno de desarrollo Eclipse y además de realizar esta aplicación vamos a repasar los conceptos básicos de una aplicación. Pero antes de proceder a trabajar con el entorno tenemos que asegurarnos que tenemos todas nuestras herramientas de desarrollo preparadas. Básicamente vamos a tener que instalar en primer lugar Eclipse como entorno de desarrollo. Para ello nos iremos a la página de Eclipse y en la zona de descargas recomiendo descargar la versión que haya empaquetada para desarrollo de aplicaciones móviles, en la que ya vamos a tener un componente que vamos a necesitar, que es el ADT Android Development Toolkit, que es parte del SDK de Android, que si no lo instalamos directamente como parte de Eclipse, podemos venir a la página de Android, la zona de desarrolladores, y desde ahí obtener el SDK. Aquí vemos los requisitos que tiene nuestro entorno y aquí podemos descargar el plugin que incluye tanto el SDK como el ADT para incluirlo en Eclipse. Adicionalmente vamos a necesitar tener instalado el JDK de Oracle para poder compilar nuestra aplicación. Recomiendo siempre descargar la última versión estable, pues siempre vamos a tener disponible normalmente una última versión estable, una versión anterior y también existe por aquí una versión de desarrollo que no sería recomendable para nuestro trabajo. Una vez que tenemos todo el entorno listo, ya podemos proceder a crear la aplicación. Vamos a utilizar el wizard de creación de aplicaciones que tiene Eclipse una vez instalado en ADT y en este caso vamos a crear una aplicación Android. El siguiente. Y bueno, como este vídeo no trata de validar si funciona bien el wizard de creación de aplicaciones, si le damos a todo que sí, pues seguramente tendremos nuestra aplicación, pero el objetivo es ver todos estos detalles. Vemos que nos pide un nombre de aplicación, vamos a llamarle tutorial 1, un nombre de proyecto para Android y automáticamente nos sugiere un paquete. El nombre del paquete será donde se crearán nuestras clases por defecto. Adicionalmente, y esto ya es particularidad de Android, nos dicen cuál es la mínima versión del SDK de Android requerido. Vamos a elegir la versión 3 para no tener que utilizar elementos de SDK anteriores. Como SDK de referencia, en este caso vamos a elegir los últimos. Vamos a pedir que nos lo compile en este caso con la última versión también. Recordemos que si nuestro objetivo es crear una aplicación para distintas versiones, tarde o temprano deberíamos compilar con los SDKs anteriores para ver que no tenemos ningún problema de librerías. Y un tema por defecto. Todos estos parámetros que nos están preguntando tanto en esta ventana como en la siguiente tendrán su reflejo correspondiente en los componentes de Android que explican estos valores que veremos una vez creada la aplicación. Continuamos y en este caso el wizard solamente nos está ayudando a hacer la aplicación un poco más atractiva. Nos está pidiendo si queremos que nos cree un icono para la zona de abrir aplicaciones de Android y si queremos que además de crearnos la aplicación nos cree una actividad y dónde la queremos crear. Continuamos, vemos aquí que por defecto nos va a crear una serie de iconos. Los vamos a dejar ya que cuando tengamos los iconos definitivos de nuestra aplicación solo vamos a necesitar reemplazar las imágenes que nos ha creado por defecto con los iconos nuestros y no tendríamos que volver a configurarlos en nuestra aplicación. Y aquí ya pasamos a la creación de la actividad dentro de la aplicación. Pedimos que nos cree una actividad y como no queremos complicar este ejemplo vamos a elegir una actividad vacía. Vamos a comprobar. Elegimos una actividad vacía, le vamos a llamar main activity con un layout. Ahora repasaremos el concepto del layout y en este caso tampoco quiero que me cree navegación para dejar nuestra actividad lo más sencilla posible. Le damos a finalizar y aquí tenemos nuestra aplicación creada. Se llama tutorial y aquí tenemos todo el código fuente.
Entonces, antes de ver la aplicación, cómo funciona y qué es lo que hace, vamos a revisar qué es lo que nos ha hecho el wizard, que en realidad sería lo que tendríamos que haber hecho nosotros si creásemos la aplicación manualmente. Vamos a compilar la aplicación primero para ver una serie de conceptos. El- la aplicación, una aplicación Android se empaqueta en un archivo con extensión .apk y básicamente en ese archivo vamos a encontrar tres tipos de cosas. Una serie de código Java, que son nuestras clases, aquí lo tenemos. En este caso, la única clase Java es nuestra actividad principal. Si nuestra aplicación utilizase librerías, la incluiríamos aquí dentro y también se incluirían dentro de el APK. No hay por qué incluir desde luego todas las librerías que forman parte del entorno de Android, ya que esas librerías nos las proporciona el propio dispositivo. También incluye una serie de recursos, que son elementos que no son código y que utilizan la aplicación. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos los iconos. El visor de PNG no está muy logrado en esta versión. Y una serie de archivos XML con más valores para que sean utilizados por nuestra aplicación. En concreto, veis, aquí tenemos la definición de un menú. Aquí tenemos el layout, o sea, la distribución de nuestra actividad, que ahora pasaremos a analizarla un poco más. Y el último elemento, y casi el más importante, es el Android Manifest, que es un archivo XML, vamos a verlo nativamente, en el que se describe las características y componentes de la aplicación. ¿Veis? Aquí definimos cuáles son la mínima versión del SDK que requiere nuestra aplicación y la versión para la que va a ser compilada. Y aquí finalmente definimos nuestra aplicación. Si nuestra aplicación requiriese de algún tipo de permisos, como por ejemplo acceder a Internet, obtener la geolocalización, acceder a la agenda o cualquier otro tipo de permisos Android, sería aquí el lugar también en lo que lo tenemos que requerir. ¿Veis? Aparte de describir los elementos principales de nuestra aplicación, aquí le decimos al dispositivo Android cuando instalemos este APK que existe una actividad que se llama MainActivity y que está implementada en esta clase. Vamos entonces a ver el código de nuestra MainActivity. La MainActivity, tal y como se describe en la documentación de Android, es una clase que extiende a la clase base Activity y que será la clase mediante la cual el dispositivo Android gestionará el ciclo de vida de nuestra aplicación. Por lo tanto, nosotros tendremos que sobrecargar aquellos métodos de esta clase Activity en el cual le queramos cambiar el comportamiento por defecto. Y recordamos que aquí el único aspecto que estamos controlando es el ciclo de vida. Por ejemplo, cuando el Activity se ha creado, se llamará al método onCreate por parte de la plataforma Android. Y es ahí donde típicamente nosotros crearemos el aspecto visual de nuestro Activity. Veis que en este caso se hace simplemente llamando al método setContentView, o sea, le estamos diciendo que a nuestra Activity establezca como vista principal un recurso. La clase R es una clase que se genera dinámicamente por el entorno de compilación y lo que se dedica es a revisar todos los recursos que tenemos en nuestra carpeta de recursos y convertirlos en clase Java. En este caso, la clase R tiene una propiedad que son los layouts y le estamos diciendo que el layout activity main, por lo tanto, deberá existir un archivo dentro de la carpeta de recursos, o sea, la carpeta res. Existirá una carpeta que se llame layout y dentro de él existirá un archivo que se llama activitymain.xml. El propio entorno de compilación cogerá el SXML y lo convertirá en en un árbol de objetos view y mediante esta instrucción vincularemos esa descripción XML
layout con este activity en el momento de creación. Vamos a ver nuestra carpeta de recursos. Aquí tenemos nuestra carpeta layout, tal y como lo está sugiriendo esta clase. Y abriéndola, aquí tenemos un asistente para poderlo hacer visualmente, pero internamente no es más que un archivo XML en el que veis, en este caso le está diciendo qué tipo de layout es un layout relativo con una serie de parámetros de visualización, y dentro de este layout lo único que existe es un elemento tipo TextView con una descripción también de visualización. En este caso se le está diciendo que el ancho de este vista de texto se dedique a rodear el contenido, el alto igualmente rodea el contenido, y su valor, su texto, lo estamos definiendo a través de otros recursos. Estamos diciendo que es en la carpeta string el hello world. Vamos a verlo dentro de los valores, strings, y aquí tenemos hello world. Luego, cuando corramos la aplicación, es de esperar que se arranque nuestro activity. Dentro del activity se va a vincular con un layout, y ese layout lo que va a provocar es que se incluya dentro un text view cuyo valor es hello world. Bien, vamos entonces a verlo correr y a validar que es correcto todo lo que estamos sugiriendo. Para eso corremos la aplicación, correr como una aplicación Android, y en el caso de que tengamos ya un dispositivo configurado en nuestro emulador, directamente lo seleccionará, y si no, pues nos pedirá que seleccionemos uno. Hay que recordar que el entorno de desarrollo es bastante pesado, entonces necesitamos que la máquina sea potente, y aún así pues tampoco será muy ágil. En este momento estoy arrancando el emulador que forma parte del SDK de Android que nos hemos descargado antes de android.com, y realmente lo que hace este emulador es ejecutar un dispositivo completo. Es como si realmente estuviésemos arrancando un móvil con alguna que otra limitación, porque no se trata de un dispositivo sino de una emulación, pero internamente tiene el mismo software que un dispositivo Android estándar. En este caso estamos corriendo un Android con la versión de 4.1.2. Ya me ha arrancado tal cual como si tuviésemos el móvil en la mano, y veis, acaba de arrancar la aplicación que la hemos llamado tutorial, y dentro del cuerpo del layout de esta actividad lo único que hay es un texto que pone Hello World. Volvemos atrás, volveríamos a la aplicación, y vemos que si nos vamos a la zona de gestión de aplicaciones, vemos que aquí tenemos nuestro tutorial instalado con el icono que nos ha puesto por defecto. Le damos y vemos que otra vez volvemos a la aplicación y cómo se crea nuestro layout con el text view. Vamos entonces a complicar un poco más la aplicación y vamos a hacer que esta actividad me lance otra nueva. Vamos a poner un botón aquí en el centro y vamos a pedirle al dispositivo Android que me abra esta nueva actividad. Al fin y al cabo lo que vamos a emular es pasar de una pantalla a otra. Para eso cerramos el emulador y volvemos a nuestro proceso. Vamos a crear una nueva actividad. También lo hacemos a través del wizard. Nueva actividad Android. También la vamos a crear simple para que el código no se estropee aún más. Evidentemente no le puedo llamar main activity, sino que le vamos a llamar second activity. Bien, fijáis, aquí nos pregunta si queremos que nuestra actividad sea añadida en el launcher. O sea, si queremos que se le asocie un icono a nuestra actividad. En este caso no lo queremos, porque queremos que la única actividad que sea lanzable desde el dispositivo Android por interacción del usuario sea la main activity, la actividad principal. Y tampoco queremos que tenga ningún tipo de navegación. Si os fijáis, esta parte
es básicamente la segunda parte de la creación de aplicaciones que hicimos antes. Antes nos pedía datos de la aplicación y luego datos de la actividad. En este caso solo nos está pidiendo datos de la actividad. Continuamos y aquí nos dice cuáles son los cambios que va a hacer en nuestra aplicación. En la aplicación actual nos dice que nos va a tocar el Android Manifest, Strings. En este caso nos va a crear una entrada nueva. Nos va a crear un layout nuevo. Y nos va a crear una clase Java nueva para la otra actividad. Aquí sí que finalizamos y vemos cómo se ha creado nuestro layout. Veis que en este caso también se está enganchando a Hello World. Vamos a crear un texto nuevo que en vez de Hello World le vamos a llamar segundo hola. En este momento la aplicación fallaría de algún modo porque este recurso no existe actualmente. Pero nos vamos aquí y le vamos a llamar segundo hola. Hola, soy el segundo. De modo que podamos distinguir una aplicación de la otra. Y vamos a ver que en el Second Activity veis que el código es básicamente el mismo. Es una clase que deriva Activity y sobrecargamos, de nuevo es solo el onCreate, para establecer cuál es el layout principal. Veis que aquí tenéis otra clase sobrecargada y es para crear un menú de configuración. Durante el proceso de creación, tal y como se describe en el flujo de vida de una activity, también se le pregunta si esta actividad dispone de algún tipo de menú de configuración. Y por defecto el wizard nos crea uno. Si yo aquí le devuelvo false, nos dejará sin crear el menú. ¿Por qué nos marca en rojo este atributo de la clase rLayout? Pues simplemente porque lo acabamos de crear el XML, pero como no le hemos dado a regenerar la aplicación, la clase R aún no dispone de estos nuevos atributos. Cuando le demos a compilar, él ya conocerá estos elementos. De todos modos, aún nos falta algo. Nos falta añadir en el main activity un botón para que cuando sea pulsado nos lance la nueva actividad. Pues bien, vamos a verlo. Vamos a crearlo, perdón. Si nos vamos al Activity Main, que era el anterior, vamos a hacer uso del editor gráfico. Vamos a añadirle un botón. Vamos a poner aquí centrado. Veis que todos los atributos de los visuales de los elementos se pueden gestionar o bien desde el wizard, bien desde el gestor de propiedades, o bien desde el XML. En este caso hemos creado un botón. Aquí podríamos cambiar el ancho, el alto. Y bien aquí también podemos tener los distintos elementos. Por ejemplo, todo lo relativo al layout, vamos a ampliarlo para ver un poco mejor, lo tendríamos en esta carpeta, ¿veis? En este caso le estamos diciendo que se coloque debajo del elemento TextView1, que es este. La alineación a la izquierda, alineación a la derecha, márgenes, texto, por ejemplo, aquí nos dice qué texto se está mostrando. Pues en vez de botón le vamos a llamar lanzar. ¿Veis? Actualmente se cambia. Aparece un warning porque no es recomendable poner textos directamente en el XML. Veréis. Si nos vamos aquí, veis que el texto que le estamos poniendo es lanzar. Sin embargo, aquí estamos referenciando a una propiedad. ¿Por qué no es recomendable y por qué nos avisa? Porque si nuestra aplicación le hiciésemos, por ejemplo, multidioma, o quisiésemos facilitar la gestión, es mucho más sencillo tener todos los textos en un archivo de recursos que no directamente en distintas partes de la aplicación. Continuamos. Vamos a los atributos, propiedades de visualización. Y como vista tenemos un elemento importante, que es el onClick, que indica qué método será llamado cuando el botón sea pulsado. En este caso vamos a decir que el método se llama lanza segunda.
Bien, le damos a guardar. Y al crear este elemento, veis que en el XML se ha creado un atributo más del botón. Es Android on click y lanza segunda. Pero, ¿cuál será el método que será llamado cuando yo le dé a un clic? ¿Dónde voy a encontrar este lanza segunda? Pues debe estar en el activity que lo esté usando. Si vamos a nuestro activity, veis que aquí estamos diciendo que me establezca el activity main en el set content. Pues bien, al poner eso, el entorno va a esperar que exista un método con esta forma. Él espera que exista un método cuya sea público, que no devuelva nada, que se llame como lo hemos puesto y que como argumento obtenga el elemento view, que en este caso sería el botón que provoca el evento. Me da error porque no hemos importado. Importamos la clase view, ya lo tenemos. Y aquí podremos capturar ese evento y hacer lo que proceda. En este caso lo que pretendemos es lanzar una segunda actividad. Para crear una segunda actividad, el Android no es necesario que creemos la clase, o mejor dicho, no permite que creemos la clase y la activemos, sino que tenemos que utilizar el propio sistema, la propia recursos de Android, para pedirle que sea él quien instancie la clase y la active. ¿Por qué? Porque recordamos que las actividades están gestionadas por el propio entorno y tienen un ciclo de vida propio. Entonces, para ello, hacemos uso de un objeto de la clase intent, que nos dice que no existe. Vamos a importar primero el método, al cual le vamos a pasar dos parámetros. Por un lado, un contexto, en este caso en la propia actividad en la que me encuentro, y la clase que implementa la actividad que yo quiero lanzar. En este caso se llama secondActivity.class. Es una clase Java lo que necesita. Y finalmente le vamos a pedir al, al entorno que nos arranque nuestra actividad. Bien, ya lo tenemos creado. Damos a guardar, compilamos todo y volvemos a lanzar la aplicación. Bueno, si hubiese dejado el emulador, habría redesplegado la aplicación y con eso ahorraríamos un poco de tiempo, aunque al mismo tiempo estaríamos consumiendo memoria. Todo va a depender de la máquina que tengamos. En este caso vuelve a arrancar la aplicación y cuando el entorno esté arrancado hará un deploy. Vemos aquí, podemos ver las trazas de depuración. Dado que nos conectamos al dispositivo en modo depuración, aquí una vez que se conecte vamos a ir viendo todos los eventos que se producen. Una herramienta que es muy importante cuando encontramos problemas en nuestra aplicación o cuando tenemos que depurarla. Igualmente, si yo utilizase por aquí instrucciones de log, pues en la consola se vería la salida de las líneas de log que yo pongo. Sería la salida por defecto. Este error que aparece aquí viene de antes de cuando detuve el emulador. Se quedó sin conexión y aquí nos apareció un error. Bueno, vemos que ya ha arrancado. Abro la aplicación y veis que este es de nuevo el activity inicial, el main activity, donde teníamos un texto que lo hemos dejado y hemos añadido un botón lanzar. Cuando yo pulse a este botón lanzar, lo que espero que ocurra es que el método lanza segunda sea llamado. En ese momento crearé un intent y le pediríamos a Android, a la plataforma Android, que me activase la nueva actividad. Vamos a darle, ¿veis? Inmediatamente me lanza la segunda actividad. Lo que ocurre es que me crea una nueva actividad, la empieza a gestionar, se le llama onCreate, onResume y el resto de métodos del ciclo de vida, y la actividad anterior
la pasa a un segundo plano. Realmente lo que ocurre es que crea una pila de actividades y la nueva actividad es la primera dentro de la pila. De hecho, cuando yo le doy a volver, me vuelve a la anterior, pues lo que hace simplemente este botón volver es navegar dentro de la pila de actividades. Volver a lanzar y vuelvo a la nueva. Y así, cuantas veces como queramos. Este método nos daría la manera sencilla de hacer un flujo entre ventanas de mi propia aplicación. Con esto ya vemos que podemos gestionar aplicaciones, su ciclo de vida y movernos en distintas actividades. Y el siguiente elemento para el próximo vídeo será manejarnos con muchos más elementos visuales para que nuestra aplicación pueda tener más interacción con el usuario.